Las condiciones climatológicas y topográficas deben ser registradas con detalle, indicar si existe lluvia, niebla, si es de día o noche, etc., además de las condiciones topográficas, las cuales deben ser incluidas en el croquis del lugar. Se debe registrar el tipo y la cantidad de vegetación existente en la zona y sobre todo identificar si esta afecta la visibilidad de los conductores. La demarcación vial debe ser indicada con mucho detalle, ya que en el análisis integral del accidente son de vital importancia, documentar la velocidad permitida, las señales verticales, horizontales y semáforos, el estado en que se encuentren y la posibilidad de observarlos. Además se debe conocer los sentidos de circulación y la cantidad de pistas. Descripción gráfica. Diseño vial. En la mayoría de los casos, los accidentes ocurren en las intersecciones de calles o en sus proximidades. Detallemos algunos diseños de tipos de cruce. Cruce en T. Cruce en X. Cruce en Y. Vehículos. Deben dibujarse cuando la posición que estos tienen en el terreno sea la posición final de los mismos. Se debe medir la distancia desde un extremo del vehículo a la solera más próxima. La distancia entre ese extremo y la prolongación de la línea de solera de la otra vía o punto de referencia elegido. La distancia de otro extremo del vehículo y la solera más próxima. Las huellas e indicios deben consignarse en el plano en el lugar donde se encuentran. En especial manchas de sangre, huellas de frenadas y ronceo. Fijando medidas respecto del largo, punto de comienzo y término, etc. En caso necesario, se confeccionarán croquis adicionales, con otros detalles relacionados. Lugares y zonas del accidente. Una vez determinados los lugares o zonas en donde ocurrió el accidente, estos deben ser acotados a las bases de medidas y dibujarse con lápiz tinta color rojo u otro que destaque. En el caso de las zonas, estas serán cuadradas o rectangulares, expresando las medidas que tiene la zona determinada. Fotografía. En accidentes de tránsito se requieren fotografías panorámicas del lugar, donde se describa el lugar donde ocurrieron los hechos, así como su señalización, puntos de referencia, vehículos involucrados y los indicios respectivos. Además se debe realizar fotografías de acercamiento, con las cuales observar con mayor detalle los vehículos y personas involucradas, y los indicios generados en el accidente. Asimismo, cuando sea necesario y el tipo de indicios o daños de los vehículos lo requieran, se debe realizar fotografías de detalle, con las cuales identificar los elementos requeridos en el análisis de la dinámica del accidente. Como por ejemplo, partes mecánicas de los vehículos, huellas, restos biológicos, daños, etc. Es conveniente en este tipo de fotografía, contar con un testigo métrico, con el cual referenciar y guardar una relación de escala del indicio fijado, ya que es muy común, con fotografías de detalle, perder la perspectiva de la dimensión del indicio representado. Estudio de los vehículos. Identificación. El equipo investigativo de la SIAT es el encargado de asignar el número correlativo al vehículo que de acuerdo a las primeras diligencias tiene mayor responsabilidad en el accidente. Lo que tal vez, al momento de la revisión de los mismos, aún esta circunstancia no haya sido determinada. Descripción de daños. Describir los daños en la estructura del vehículo. Huellas, rastros, indicios que tengan relación con el accidente. Consignando los daños en la zona exterior e interior del vehículo, tales como rayaduras, hendiduras, raspado o roces, hundimientos, abolladuras, desplazamientos, roturas, fracturas. Los sistemas. Los fabricantes de automóviles han trabajado durante años para conseguir mejorar sus vehículos en materia de seguridad vial. Actualmente, estos sistemas lo constituyen la seguridad activa y la seguridad pasiva, que funcionan en los vehículos con el fin de proteger la vida del conductor. Para la investigación de estos sistemas, y que en su oportunidad consideramos en estas clases, hay que asesorarse por personal que tenga conocimiento en mecánica automotriz, a fin de verificar el estado de conservación y funcionamiento del vehículo. Ante la imposibilidad de esto último, se debe dejar debida constancia de los motivos. Estudio de los participantes, testigos e informantes. Participantes. Es aquella persona que participa con otros en un accidente de tránsito, como conductor, peatón o pasajero, dependiendo del tipo de accidente. Se deben entrevistar, con el fin que estos efectúen un relato cronológico respecto del accidente, orientándolo sobre temas de interés investigativo policial.
Los testigos. Verificar requisitos legales de la persona y si efectivamente ha presenciado el accidente, conforme a su versión. Luego, tomarle declaración, para explicar los hechos que ha presenciado, haciéndole preguntas aclaratorias convenientes. Los informantes. Personas que se encontraban en el lugar y no calificadas como testigos. Normalmente acompañan a conductores como pasajeros, pueden tener una relación de amistad o circunstancialmente al momento del accidente viajaban con él. Como lo son los pasajeros de la locomoción colectiva. Evaluación de antecedentes reunidos. Se deberá analizar todos los antecedentes reunidos a fin de determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer la forma en que ocurrió el accidente. Todo lo cual deberá ser convenientemente justificado. Causas que originaron el accidente. Para la mejor búsqueda de la causa basal, debe efectuarse verificación en terreno del lugar y efectuar un levantamiento planimétrico. Visualizar en el lugar huellas, rastros e indicios que el accidente hubiese dejado. Dejar fotográficamente visualizado el lugar de los hechos con tomas panorámicas, específicas de las personas o móviles involucrados. Efectuar las entrevistas de participantes, testigos y otros que tengan conocimiento del accidente de tránsito. Efectuar los peritajes técnicos mecánicos de los móviles participantes como elemento indicentes en el accidente de tránsito. Realizar en terreno la dinámica del accidente de tránsito con las pericias realizadas, pudiendo determinar posiciones, desplazamientos, velocidades probables, esta última cuando se cuente con los elementos necesarios para calcularla. Efectuar investigaciones alternas, cuando no se tiene a los participantes sobre todo móviles en los accidentes de tránsito. Esto a través de indicios que deja él o los móviles. Determinar en el lugar del accidente la señalética y otros elementos que sean parte de la dinámica y por ende incidente en la causa basal del accidente. Determinar a través de la deformación de los móviles, como asimismo sus daños, desplazamientos y posiciones finales. En el lugar del accidente de tránsito determinar la zona o lugar de impacto, de los móviles o personas que intervienen en el hecho. A través de los procesos judiciales, también se puede determinar una causa basal del accidente de tránsito. A consecuencia de las lesiones con que las personas participantes quedan después de haber sido partícipe en un accidente de tránsito, se puede determinar posiciones iniciales y finales de conductores, peatones y pasajeros. El análisis de la vía considerando su estado, tipo de carpeta, condiciones climáticas, determinan posibles causales incidentes en el accidente de tránsito. Los efectos que producen las condiciones de los conductores, peatones y pasajeros, alcohol, drogas, sueño, cansancio, etc., son incidentes al momento de determinar una causa basal probable. Y cuando la entrevista y los análisis que realizan los servicios hospitalarios lo cotejan, son determinantes en cuanto a la condición que traían estas personas al momento del accidente. En caso que no sea posible establecer con certeza la causa basal, citar posibles causas que generaron el accidente. Expresar claramente que la causa basal no está determinada con precisión. Aplicar, ante esto último, el término presumible, que admite prueba en contrario.